Soy Diana Torres y esto es Mística Conexión, un podcast para el diálogo, el encuentro y el aprendizaje. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 20 de Mística Conexión. Hoy tengo la oportunidad de tener una invitada muy especial. Ella es Hipatia Tiriat, tarotista con más de 10 años de experiencia, astróloga evolutiva, reikista y estudiante de maestría en psicología holística. Y además es mi maestra en un curso de tarot que estoy haciendo, que por cierto es el curso más lindo y recomendado que he hecho. Hipatia, muchas gracias por aceptar la invitación a mi podcast y pues muy bienvenida. No, a ti por esas palabras tan bonitas. Y no, pues un saludo a las personitas que estén escuchando. Muy feliz de estar en este espacio tan bonito. Bueno, muchas gracias. Y quiero comenzar y quiero que nos cuentes, además de lo que ya mencioné, pues quién es Hipatia. Una persona que está en búsqueda todo el tiempo de respuestas y en esa búsqueda ha encontrado respuestas para otros también. Entonces, creo que eso, esa búsqueda me ha llevado al tarot, el reiki, la psicología holística y todo lo que has mencionado. Creo que es eso, una buscadora de respuestas. Bueno, y en esa búsqueda quisiera que nos contaras cómo empieza y cómo empieza este camino pues que has tomado en el mundo del tarot, la astrología, la espiritualidad y bueno, y todo lo que estás haciendo en el momento. Pues me quedé pensándolo un poco una vez, digamos que ya había visto esta pregunta y cuento el tema de preproducción. Y te diría que muy chiquita, digamos que tuve una infancia un poquito difícil, no fui una niña fácil para mis papás. Entonces, como que el único lugar donde yo sentía tranquilidad era en misa, ¿sabes? Yo estudié en un colegio de monjas cuando estaba en primaria y el ambiente de la iglesia se me hacía muy bonito. Entonces, me bajaba de la ruta y llegaba de una vez a la iglesia. Eso desde chiquita. Yo te diría que la espiritualidad por ese lado. Conecté mucho con la figura de María. El esoterismo fue por otro. Mi abuela también leía el tarot y digamos que desde chiquita siempre escuché el tema del significado de los sueños, las plantas, los riegos, el tarot. Entonces, los separo a veces. Yo siento que el camino espiritual no siempre es esotérico y asimismo el esoterismo no siempre es espiritual, pero te diría que ahí empezó. Después, estudié en un colegio jesuita, yo muy guiada por el catolicismo, como te das cuenta, pero los jesuitas tienen una forma de ver la espiritualidad un poco más open mind. Y te diría que así como que el primer despertar fue en un, retiro espiritual. Ellos hacen como el modelo de retiros espirituales de San Ignacio, que es de un mes, pero ellos lo resumen en una semana, cuando los chicos entran en 11. Y ahí empezamos a trabajar. Me acuerdo que el primer ejercicio fue como carta al niño interior. Ujú. Digamos que ahí fue cuando empecé a ver heridas y a ponerlas también como en manos del de la divinidad, digamos, que en ese momento yo lo veía como Jesús, como la Virgen. Y te diría que ahí empieza, desde ese momento, desde esos retiros, es que yo digo, este es el camino para encontrar mi paz interior y todavía estoy en eso. Tú sabes que eso es larguísimo. Mm, Es una búsqueda que no termina nunca. así mismo. Oye, pero qué curioso porque yo también estudié en un colegio jesuita. Eh, entonces también sé de qué retiros hablas y está muy bueno. Está muy bueno y nunca había pensado que los primeros encuentros o procesos que uno pudiera tener estuvieran ahí, pero sí, porque eran espacios que así uno fuera adolescente son muy, muy intensos, ¿no? Y más en esa edad de la adolescencia que es tan crítica para algunos o para algunas.
Mm, Entonces yo siempre pensaba, bueno, ¿qué quiero hablar con Hipatia? Y me ponía a pensar y creo que hay muchos temas porque sabes de muchas cosas, pero quisiera que hoy pudiéramos enfocarnos en la astrología y específicamente en la carta astral. Y pues como este programa podríamos decir que es para dummies y para gente que de pronto o tiene mucho conocimiento o no, quisiera que empezáramos y me contaras qué es la carta astral. bueno, la carta astral básicamente es el registro de cómo estaban los planetas en el momento exacto en el que naciste. Por eso siempre cuando te vas a hacer una carta astral o cuando la calculas en internet, pones la hora, la fecha y el lugar. A través de ese registro de planetas se hacen unas interpretaciones. Tú te vas a dar cuenta que hay astrólogos con enfoques. Entonces, los de enfoque psicológico se van a ir todo al tema del desarrollo de la personalidad, de las tendencias, bueno, de la relación con tu mamá, con tu papá, cómo lo reflejas tú en tu vida emocional adulta, digamos que por ahí, cómo son tus relaciones de pareja. Hay otro enfoque, que es el enfoque, digamos, predictivo. Entonces, es decir, claro, por ejemplo, un Saturno en casa 7, te vas a quedar soltero. Ya sabes que ese no podría ser mi enfoque jamás, pero también está ese enfoque. Ujú. Yo creo que a la astrología hay que estudiarla desde muchas fuentes para entender, porque es muy grande, digamos, muy vasto el conocimiento que hay acerca de eso, pero yo lo he visto es como una mandala, un gráfico que te muestra hacia dónde va la evolución de tu alma. Entonces, sí, los planetas marcan tendencias de cómo eres, pero digamos que los ángulos, los aspectos que llamamos en astrología, lo que es las cuadraturas, los trígonos, nos van a mostrar qué retos hay para ti en esta encarnación, qué cosas, digamos, armónicas se pueden dar para que construyas. Mucha gente se puede quedar en que los datos de tu carta astral te va a definir quién eres, pero yo prefiero verlo más que una definición, es como una ruta, como una guía que te puede ayudar en ese proceso evolutivo. Ujú. Entonces, eso es la carta astral, un mapa de ruta para continuar tu proceso evolutivo y hacer esta encarnación mucho más fácil. Bueno, es muy interesante y también es lindo ver de la manera en que la ves y como que puede ser una ruta y una posibilidad y no algo que ya está marcado y que no puede ser cambiante. Yo, digamos, pues particularmente, pues tuve el honor de hacerme la carta contigo y lo que puedo entender también es que es una pista a encontrar o a entender tu misión. Cuando tuve el encuentro contigo, pues la verdad quedé como muy pensativa por varios días acerca de lo que me dijiste, porque pues yo pensaba en mi cabeza que mi propósito o mi reto en esta vida era uno, y cuando tú me contaste algunos aspectos de los que vamos a hablar ahora, como que ni no, yo decía como, ¿qué? ¿Pero qué es esto? Y es como ese signo de Tauro que tengo, que es muy hacia la materialización y que finalmente pues es mi reto, como que yo nunca me había visto en ese signo o como que me había sentido, pero desde que me lo dijiste y pues también en este proceso constante en el que ando, pues lo he hecho muy consciente, ¿no? Como es un reto que realmente tengo, como que amar esa parte de mí que a veces desconocía y me parece muy, 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 muy chévere. Y en la carta astral, pues por lo que entiendo y lo que dijiste, bueno, es muy grande y no nos alcanzaría ni este programa ni muchos para poder entenderla todo, pero quisiera que nos hablaras un poco de tres elementos que me parecen fundamentales y que también de pronto uno los ve no solo en la carta astral, sino, no sé, cuando lees el horóscopo, cuando haces numerología, y es el sol, la luna y el ascendente, y quisiera que nos contaras, pues, qué son y como qué importancia tienen en la vida o en lo que somos y por qué estos elementos o aspectos, pues, nos dan información acerca de nosotros mismos. Digamos que me gusta mucho que menciones esos 3 porque efectivamente ya nos dan una guía importante para entender un poco, tú dices la misión y yo digo también como los retos que tenemos. Empecemos por el sol, que es el que todos conocemos, es el día en que nacimos.
y es en dónde estaba el Sol ubicado, o sea, en qué constelación. Lo que nosotros llamamos signos realmente son las constelaciones. En qué constelación estaba ubicado en el momento en que nacimos, ¿cierto? Ujú, Y el Sol nos va a hablar de la esencia de nuestro ser. Entonces, por ejemplo, una persona de signo, te voy a decir así como el que me queda más fácil porque es el mío, Sagitario. Por más tendencias o cosas que haya en su carta astral, ujú. finalmente sí lo que va a dominar es esa esencia de el guerrero que lanza su flecha hacia el más allá. Entonces tú vas a ver que una persona Sagitario siempre va a estar buscando un poco más de conocimiento, un poco más de aventura, un poco más de experiencia. Diría que la frase que puede encerrar a Sagitario es el un poco más, porque es como si nunca fuera suficiente. Bueno, puse el ejemplo con Sagitario, pero realmente el signo que encontremos, el solar, nos va a dar la esencia del espíritu de esa persona. El ascendente está marcado por la hora en que naciste. Entonces, básicamente es la primera impresión que tienes del mundo, el minuto en que naciste, y va a marcar cómo te muestras ante el mundo. Ahí tú mencionaste Tauro, que es el tuyo, ¿cierto? Sí. Entonces, puede que la gente te perciba, te decía yo, como en el momento en que nos vimos, como una persona que es súper buena administrando, materializando, trayendo estabilidad. Pero lo que no saben y lo que mucha gente no entiende de su ascendente es que además es el reto que tienes, que es asumirlo. Entonces, me encantó que empezaste diciendo, para mí al principio fue como, ¿qué? Pero asumir el que tienes que venir a materializar va a ser lo que te haga más fácil esta encarnación. Me he encontrado con muchas personas ascendente Capricornio, por ejemplo, que me dicen, para mí es tan difícil tener estructuras, tener organización, y Capricornio es el signo justamente de la estructura, los métodos, el orden, el deber ser. Entonces la persona que tiene ese ascendente le cuesta muchísimo, se debe esforzar, por eso los demás lo ven metódicos, pero el reto de su vida es organizarse. Entonces, así vamos a ver según el signo que caiga, no solo cómo nos ven los demás, la fachada, sino también cuál es el reto que tenemos en esta encarnación para desarrollar. Y finalmente la luna, que me parece el aspecto más bonito, porque la luna nos va a marcar cómo fue la infancia de esta persona, cómo fue su relación con su mamá y como bien lo sabes, esto va a determinar muchos aspectos de cómo va a ser su emocionalidad de adulto. Entonces, entender nuestra luna nos va a ayudar a entender cómo sentimos y cómo se va desarrollando nuestra vida emocional. Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, sol y luna en un mismo signo Ujú. y no quiere decir lo mismo, o sea, no porque seas, por ejemplo, últimamente me he encontrado con mucho sol y luna en Escorpio. No porque seas sol en Escorpio, que da diferentes detalles, quiere decir que sea lo mismo traducido a la emocionalidad, sino la luna en Escorpio, que es como la parte femenina de esa energía, nos va a dar otros detalles, o sea, como otra información que va más enfocado a eso, hacia el niño interno, que sé muy bien que tienes, que es un tema que has trabajado y que nos ayuda también a hacernos la vida de adultos mucho más fácil, ¿no? Ujú, sí, creo que ese también es uno de mis grandes retos, mi luna. Pero sí, como que creo que es lo que más como persona me ha ayudado, o como lo que más le he trabajado en la vida ahora que, digamos, lo hago consciente en las terapias que he tenido contigo o con otras personas. Y creo que cuando no lo desconocía desde la astrología, pero como que cuando te haces cargo pues de la luna, podríamos decirlo, creo que la vida se hace más llevadera, eh, en algún sentido. Entonces, Y pues, también te da responsabilidad, ujú, porque cuando información, exacto, y ya te haces cargo, no es como: "Oh, cómo sufro", sino ya es como: que yo puedo hacer algo al respecto", que eso me parece que genera empoderamiento. total. Mira que casualmente en estos días como que he atendido a muchas personas y es eso es lo que siempre les digo, como ahora que ya tienes esta información que hemos descubierto, ¿qué vas a hacer con ella? Es como que de pronto a veces vivimos y no tengo ni idea por qué siento esto, pero una vez lo sé, pues ya no tengo excusa de no hacerme cargo, como ya.
o me toca o me hago el loquito, pero soy como responsable de, pues, de las decisiones y las elecciones que tome o que decida vivir. Entonces, pues qué lindo y qué herramienta tan poderosa. Yo siento que en esta pandemia, pues como que en el Instagram la astrología es un tema que está muy latente. Bueno, no sé si son mis búsquedas y lo lo que sigo, pero antes yo pensaba que era como temas que estaban lejos y ahora creo que como que las redes sociales nos han hecho que esto sea mucho más cercano y no sé, que todo el mundo está hablando que Mercurio retrógrado, que está a toda hora. Siempre como que miro el Instagram, es como otra vez Mercurio retrógrado, pero ¿cuántas veces está esa vaina en el año? Y especialmente, pues en este 2020 que ha sido como tan denso para muchos, o yo creo que para la mayoría de las personas y seres humanos que habitamos esta tierra. Y me parece interesante eso de la astrología y es cómo se conecta con el individuo, con lo que es y con su propósito, pero quisiera que nos contaras, porque también sé que la astrología podría leerse como a nivel general en como el momento en el que está viviendo la Tierra o como el momento en que estamos como transitando como seres humanos. Y yo quisiera que pues tú cómo ves este 2020, tú como persona, como Hipatia, pero también cómo se lee desde la astrología o por qué ha sido un año como, pues no sé, como que tiene tanta trascendencia, yo creo, en la Ujú. historia de la humanidad. Pues te diría que desde la astrología el aspecto más importante ha sido la triple conjunción, que básicamente es la unión de tres planetas súper determinantes, que es Plutón, Júpiter y Saturno. A mí, justamente porque la astrología nace en la antigua Grecia, a mí me gusta verlos como dioses griegos, que vienen no a castigarte ni a premiarte, sino a darte lecciones evolutivas, digamos. Entonces, Plutón, vamos a verlo como Hades, a veces digo yo como Maléfica, la de Disney, que es este ser que nos hace irnos a lo más profundo y lo más doloroso, pero para hacernos renacer, un proceso muy de ave fénix. Muy, Plutón es el regente de Escorpio. Entonces, las personas que estén escuchando que sean Escorpio pueden entender un poco el proceso que se vive de morir y renacer. Está Júpiter, que es Zeus, y que podemos ver como el Papá Noel. Ujú, A mí me gusta ver a Júpiter, bueno, analizarlo con el signo regente. El signo regente de Júpiter es Sagitario. Y si tú piensas en el mes Sagitario, entonces es abundancia y exceso por montón. Tenemos el montón de comida, de trago, de regalos, están las novenas. Esa es la energía de Júpiter. Y Saturno, si piensas en el mes Capricornio, Saturno es el regente de Capricornio, es el mes de la austeridad. Estamos pagando las deudas de lo que gastamos en diciembre, estamos haciendo la dieta, las metas del año nuevo. Bueno, y este señor tiene una personalidad, eso, restrictiva, de organización, de estructuración. Entonces estos tres, así en palabras claves, podemos decir Plutón, transformación, Júpiter, expansión y Saturno, estructura. Estos tres se unen y lo que hacen es una gran Júpiter, transformación, Plutón, de estructuras. ujú, Y eso es lo que hemos estado viviendo a nivel colectivo con este tema de la pandemia, con este tema del coronavirus, de los retos económicos que hemos tenido como humanidad, que eso también se puede ver en Urano en Tauro, que es un tránsito, digamos que mucho más lento, pero que le está haciendo aspectos todo el tiempo a esta triple conjunción, que los aspectos son como ángulos exactos matemáticos. Mm, y básicamente lo que están haciendo es una transformación profunda de la humanidad y de nosotros como individuos. Por eso es importante que las personitas que estén escuchando miren dónde está esa triple conjunción en su carta astral. Esto está ocurriendo en el signo de Capricornio. ujú, Entonces, cuando veamos nuestra carta astral, debemos mirar dónde está el signo de Capricornio y entender qué casa está afectando. Seguramente donde esté esa triple conjunción es donde más trabajo hemos tenido. Pero yo básicamente, para responderte de una manera más concreta, siento que este es el año de transformaciones, el año donde todo lo que no tenía que estar se está cayendo. Esto a nivel personal y esto va a tener su eco.
a nivel social cuando Saturno entre en Acuario, que Acuario es el signo de lo social, de los grupos, de los amigos. Entonces, cuando Saturno entre en Acuario, no quiero decirlo de manera predictiva, pero seguramente lo que va a suceder es que como países nos tenemos que reestructurar y seguirá sucediendo. Tú sabes que estos procesos uno los ve, pero no son de un día ni de un mes, sino como que van teniendo eco y se van moviendo cosas, pero en el 2023 también entra Plutón en Acuario, es transformación a la sociedad y ahí es cuando realmente veremos los resultados de lo que ha sucedido este año. Pero para mí eso ha sido el 2020, obligarnos también a un proceso de introspección para hacer una transformación y movernos hacia la verdadera voz de nuestra alma, que es, yo creo que es lo que muchos hemos estado haciendo. Sí, ha sido un trabajo, yo creo que en general duro a nivel individual, pero también colectivo y sigue siéndolo porque yo creo que no da tregua, ¿no? Como que cada día ves noticias o miras y siempre está pasando algo, no sé, como terremotos, maremotos, huracanes, ha sido como un año demasiado movido. Entre todo esto que nos cuentas y por lo que me dices del 2023, esto quiere decir como que todavía siguen, pues no sé, 2021 y 2022 años de mucho movimiento y transformación, o hay un poco de calma, pues desde la astrología. Yo te diría que este año fue el de los golpes. Ya lo que va a seguir es el hacer después de lo que nos tocó ahorita. Entonces, no es que vengan más retos profundos, sino ya es el decir, ok, después de lo que sucedió en este 2020 que ha sido traumático para la humanidad, es decir, ok, hay que hacer unos cambios, porque finalmente esto que ha sucedido ha dejado muchos cuestionamientos. El acceso a la salud, yo creo que hay un tema de igualdad social que se ha empezado como a cuestionar a partir de lo que sucede, lo que hemos visto, ¿no? El encierro, que de pronto las personas más acomodadas simplemente se van a sus fincas y ya, Mm, y las personas que realmente viven del día a día han sido los que realmente han tenido que sufrir. ujú, Entonces, lo que vendrá a ser Saturno en Acuario, que Acuario busca, como te digo, el bien común, el bien de la sociedad, pues será decir, esto no puede pasar más. ¿M? Pero yo no lo veo como, digamos, como un anuncio catastrófico, sino más bien la reconstrucción. Cuando yo estaba en la universidad, esto, digamos, se me quedó y lo quiero compartir para este evento que está sucediendo. Cuando yo estaba en la universidad, mi profesor de historia de cine decía que los mejores años económicos para la humanidad eran los de posguerra, porque era cuando nos inventábamos nuevas cosas para sistemas de economía. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial nace la radio, después de la Segunda Guerra Mundial también, pues nace la televisión, un desarrollo médico increíble, que ya sabemos que fue a costa, digamos, de todo lo que tuvieron que sufrir las personas que estuvieron ahí. Pero yo lo veo más bien así. Mira que muchos astrólogos, incluyéndome, pensábamos que lo que iba a ocurrir este año era una guerra. ujú. Ujú. Además que como que la tendencia era de eso, si tú te acuerdas lo que estaba pasando en el 2019, eran las protestas, eran esas tensiones entre Corea y Estados Unidos, entonces como que todo pintaba hacia allá. Si bien esto no es una guerra, o eso al menos nos han dicho, la economía sí es una economía de guerra. Total. Yo tengo la fe y la esperanza de que lo que venga en los próximos años es eso que te cuento, las cosas buenas, la evolución que viene a nivel científico, económico, como los premios que deja Saturno, porque Saturno te viene, te enseña y te, digamos, te ajuicia, te ajusticia, pero te deja premios por lo que hiciste. Y si has hecho el trabajo de introspección, de trabajo personal que exigió este 2020, seguramente el 21, 22, 23 serán muy buenos años. Sí, tienes toda la razón y es como, entonces lo que vienen son años de ya el aprendizaje después de, pues, de este movimiento, que ojalá sea un aprendizaje muy grande y para muchos, y no solamente a nivel individual, sino pues como sociedad que pues lo necesitamos. Yo quisiera que, digamos, antes de terminar, no te fueras sin, desde el corazón o desde lo que tú sientas, para todas aquellas personas pues que nos escuchan y que definitivamente este año a nivel emocional, pues ha sido de muchas fluctuaciones, ¿no? Como entre la felicidad, la ansiedad, la depresión o la tristeza. Es como
Ya a nivel personal, perdón, desde ti, desde Hipatia, como qué palabras le dirías desde lo que ha sido para ti el 2020 a los que nos escuchan, como qué sientes que la gente debería escuchar en este momento, desde tu experiencia. Yo este año lo he sentido muy como la novela de Dickens, que fue el peor de los tiempos y fue el mejor de los tiempos. Esa es la sensación que he tenido. Ujú, Y yo creo que sea como sea que hayas llevado esta cuarentena, este aislamiento, estos procesos emocionales, porque además no solamente ha sido la cuarentena, sino cada uno ha tenido sus retos, cosas que han salido a la luz. Pues es decir, que sea como sea que lo hayas afrontado, felicítate o reconoce la fuerza que hay en ti, porque este año nos ha probado a muchos. Yo le diría a esa persona que esté escuchando y que de pronto ha tenido un año muy difícil, como la mayoría, que conecte con que cada evento que nos sucede, esto lo creo ciegamente, busca únicamente llevarnos a nuestro verdadero ser. Entonces, incluso esa traición, incluso ese, no sé, ese descubrir cosas en tu familia, esa pérdida de trabajo, va a tener un fin que va a ser encontrarte con tu verdadero ser. Sé que suena a frase de cajón y sé que es difícil de creer, pero el camino le va a uno mostrando el porqué. Yo creo que toda la vida, desde que tengo, más en colegio católico, desde que tengo 5 años me han dicho, ay, todo, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y yo creo que solamente a uno la edad le demuestra que es cierto, que todo tiene un porqué. Y confiar en que todo tiene un porqué puede darnos más tranquilidad. Eso, eso pienso. No sé si sea muy útil. Sí, creo que sí, total, y muy lindo lo que dices, y yo creo que muy sabio. Y yo le agregaría, es como que tal vez siempre tenemos una premura de entender el por qué, y tal vez hay heridas que son tan profundas que ese por qué lo entendemos es con el tiempo. Cuando ya va sanando o cuando ya va pasando el tiempo, es que podemos verlas de otra perspectiva o con otros ojos y entender realmente pues el por qué transitamos o por qué tuvo que pasar eso para que seguramente después pudiéramos florecer como seres humanos o como personas. Pues yo agradezco muchísimo tu presencia y yo quisiera pues, y Patti hace muchas cosas, no solamente carta astral, también lee el tarot de una manera muy poderosa. Entonces, si la gente quisiera contactarte y saber también tus cursos y todo lo que haces, ¿dónde podrían hacerlo? ¿Cómo te encuentran? Yo creo que la red social que más utilizo es Instagram y es @hipatiatiriat. Tengo un nombre enredado, entonces sé que es difícil de entender, pero Hipatia con H, Y y Tiriat, T-H-I-R-I-A-T. Ujú. De cualquier manera, tengo también una página web con otro nombre que era el que usaba antes, como máscara, digamos, y es magiaturquesa.com. Ahí trato de actualizar también mis datos, los talleres, por si les queda más fácil de identificar. Pero ahí en esos dos sitios, digamos, encuentran la información y pueden contactarme. Lo máximo y yo creo que, digamos, la carta astral es algo que deberíamos hacernos todos, por lo menos una vez en la vida para tener una pista más certera de nuestro camino y nuestro transitar por este planeta Tierra. Y bueno, pues nuevamente darte las gracias, muy lindo tenerte aquí hoy conmigo. Y pues me despido, no sin antes recordarles que estoy en Instagram como Mística Raya el Piso Conexión y que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y iBox. Y pues nada, nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Mística Conexión.